gracias. Eh, bueno, primeramente quisiera hacer una oración especial por nuestra nación, ya que mirando las noticias y viendo todo lo que está aconteciendo, claramente el asunto es grave. Recibí alguna información desde Italia de un hermano que conocía ya en Miami, y el hermano Jacob me decía que la situación realmente es grave, que debemos obedecer a las órdenes de las autoridades, debido a que al parecer incluso Italia está escondiendo la cantidad de personas que están falleciendo, porque ya se han entregado a prácticamente entregar a la población superior a 60 años a la muerte. Entonces es algo que a la verdad quizás no hemos tomado el peso de lo que está aconteciendo. Sabemos que está todo bajo el control, bajo la voluntad de nuestro Dios, pero debemos también estar rogando y orando a nuestro Señor que en este tiempo la plaga que Él vea en nuestras casas, el dintel con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, si nos tocara partir, estamos seguros que en esperanza lo hacemos. Así que oramos a nuestro Dios nuevamente. Padre, te damos gracias, Señor. Aún en tiempos difíciles, claramente no es muy entendible ante el mundo que nosotros demos gracia. Pero hemos aprendido que así como Job, Señor, no atribuyó a ti despropósito alguno, todas las cosas que tú haces, todo, absolutamente todo tiene un propósito. Tú no eres un Dios vano, que haga las cosas vacías, sin que tenga algo que pudiese no tener un fin. Todas las cosas que tú haces, las haces porque conoces, Señor, el futuro de todas las cosas. ¿Para qué se hacen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretenden? Si es de ira, si es de limpiar, si es de azotar al mundo por causa de su pecado, tú lo sabes. Nosotros no podemos hacer juicio, porque la palabra dice claramente que todo el juicio ha dado al Hijo. Nosotros sabemos que tú eres un Dios justo y que nada haces sin justicia. Ese es lo que nosotros nos esperanza, nos conforma. Que cualquier situación, desenlace que tenga esta situación, está en tus manos, Señor. Y nosotros en las tuyas, Padre. Así lo hemos creído. Así que te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que dentro de todo tú nos guardarás. Y si no, no dejaremos de amarte, no dejaremos de serte fieles, porque tú eres nuestra esperanza y tú eres nuestro Dios. Solo a ti adoraremos, solo a ti honraremos siempre, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, quisiera pedirles que pudiesen acompañarme aquí a Éxodo en el capítulo 33. En el libro de Éxodos, en el capítulo 33, vamos a estar mirando algo que tiene que ver también en parte con el tema del camino que hemos venido tratando. Partimos hace, me parece, 3 domingos atrás, analizando los caminos y teniendo en cuenta las cosas que pudiesen desviarnos. Y decíamos, muéstranos, Señor, tus caminos. Bien, también nuestro hermano Gabriel, posterior a eso, nos enseñaba ese camino, pero es como una vida en los atrios. Y uno dice, bueno, los atrios, pero en el sentido espiritual. Luego también viviendo en el reino. Y cómo el hombre puede ignorar que es Dios, o que estamos en su reino, que el Señor ha acercado su reino, ignorándolo completamente porque hemos sido enseñados que necesitamos nacer de nuevo para poder verlo. Y también entendemos que no solo nacer, sino también padecer para poder entrar. Bien, aquí hay algo que quisiera que compartiéramos acerca de esto. Dice aquí en el capítulo 33 y en el versículo 13, ahora pues dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, dice Moisés.
para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Si nosotros analizamos este pasaje aquí, él le está diciendo o está reclamando, por decirlo así, al Señor, que el que tiene que guiar al pueblo es Dios, puesto que es su pueblo, no es el pueblo de Moisés. Pero al leer este pasaje pudiésemos no entender el contexto de lo que aquí está realmente pasando o por qué Moisés muestra este interés en conocer el camino para primero saber a dónde llevar o conducir al pueblo. Y entonces dice ahí en el verso 12, y perdonen que lea al revés, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y aquí también parece no entender un poco el contexto que Dios le está diciendo a Moisés, tú saca este pueblo. Bueno, veamos, notemos y aprendamos acerca de lo que Moisés le pedía, digámoslo así, al Señor. Y veamos por qué. Miren, otra vez hacia atrás. Versículo 1 del capítulo 33. Jehová, nuestro Dios, dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Observen cómo el Señor le dice a Moisés, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál mala noticia? Que Dios no iría con ellos. Entonces es extraña ahora la manera en que Dios le dice a Moisés que él no va a subir con él porque el pueblo es de dura cerviz, y lo otro que llama la atención es que él le diga, anda, sube y lleva a ese pueblo que tú sacaste de Egipto. Entonces, ahora sí toma un poco más de contexto que el Señor le haya dicho a él, o que Moisés le haya reclamado, Señor, yo no doy un paso si tú no me muestras el camino, si tú no vas conmigo. Pero ahora veamos por qué el Señor está diciendo que Moisés fue quien sacó al pueblo. Y por qué él está haciendo sacando, no deducción, sino hablando de esta manera, yo no iré, pueblo de dura cerviz. Y entonces, otra vez hacia atrás, capítulo 32. Notemos aquí en el capítulo 32, dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, dice el pueblo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué veía Dios? Dios veía que el pueblo era duro, porque ¿qué miraban? Ellos estaban mirando a Moisés. Ellos estaban mirando a Moisés. Si nosotros notamos, muchas veces la iglesia, nosotros, porque uno es ejemplo de esto, pudiésemos estar mirando al hombre. Y la verdad, yo escuchaba hace unos años ya, hoy quizás hasta con un poco de humor, quizás pudiese decirlo, el decir no me voy a tal lugar porque no me voy a este porque voy tras el hombre, porque voy tras el hombre. La verdad que es el Señor el que ha hecho una obra o el que hace la obra sin que nosotros lo ignoramos. Y aquí al ver con respecto al camino que Moisés dice, muéstranos. Y quisiera que pudiésemos ver que aunque pareciese que no fuese el camino, lo que hemos hecho, lo que hemos llevado, lo que nos ha acontecido, es precisamente
el camino por donde nos ha llevado el Señor, y lo que no hemos tenido es capacidad de darnos cuenta que era Él. Entonces, o hemos visto hombres, o hemos visto obras de hombres, o hemos visto circunstancias, como que las circunstancias nos pillaron, como les explico, nos sorprendieron, algo así, ciertas circunstancias, algo circunstancial. Pero observemos, porque aquí estamos leyendo el capítulo 32, 33 y hasta 34, y quizás leamos el 35. Pero para entender esto hay que retroceder. Entonces vamos a ir al capítulo 12, donde todo comienza. El primer punto tendría que ver con el camino. Entonces, notemos aquí y de antemano les recomiendo marcar el capítulo 33 porque estaremos regresando ahí. En Éxodo capítulo 12, voy a hacer un resumen aquí. El pasaje parte diciendo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y el Señor les da instrucciones acerca de el cordero. Entonces, cuando nosotros estamos notando el tema del cordero, sabemos que el cordero está puesto o fue puesto para sacar al pueblo de Egipto. Es lo que significa la palabra Pascua. Pascua significa Pesaj, se dice en hebreo, ellos lo conocen como el Pesaj, pero también es un derivado de la palabra Pasaj, que significa pasar o un paso. Y el paso para salir de Egipto e ir en pos de la tierra prometida es la Pascua. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando la palabra dice que salgamos del mundo, que nosotros no somos de este mundo, lo que está diciendo la palabra es que debemos salir del mundo. Pero si nosotros viajásemos a otro país o incluso a lo más lejano, tomando en cuenta que estamos en uno de los países más lejanos, debiéramos decir que estamos en el mundo aún así. Si nos fuésemos a la isla más remota donde estuviésemos solos, aún estaríamos en el mundo. La única manera de salir del mundo es a través de la muerte, porque una vez que alguien muere donde muera, ya no está en este mundo. Y la palabra Pascua tiene mucho que ver con eso. Muchas veces nosotros hemos creído que en la Pascua el pueblo de Israel no murió. Estamos ignorantes de eso. Lo que no entendemos es que la persona, en este caso que envió, el espíritu que el Señor envió de muerte, el ángel de la muerte que envió el Señor a Egipto, mató a todo primogénito. No hubo casa en que no hubiese un muerto. Y nosotros, claro, entendemos que en las casas de Israel no había nadie muerto, porque no murió ni un primogénito ahí. Pero estamos equivocados, porque la marca de la sangre que se ponía en los dinteles le mostraba al ángel de la muerte que ahí ya había un muerto. No que no hubiese, había uno. Lo que pasa es que había un sustituto que había pagado, pero sí había un muerto. La muerte del Cordero, que representa a nuestro Señor Jesucristo. En nuestras casas también ha habido un muerto, solo que ese muerto tomó la posición de nuestro primogénito, tomó la posición nuestra. Y eso nos significó a nosotros el poder salir. Sin Cristo nosotros no podemos salir. Pero no solo que Cristo murió, sino que también nosotros nos identificamos con su muerte. Y eso es lo que implica, siempre he hablado de esta palabra. Explicar la muerte de Cristo es una cosa, lo que implica es lo que nosotros desconocemos. Pablo lo hace claro en Romanos capítulo 6 y diciendo: ¿o no sabéis que los que hemos muerto en Cristo hemos muerto al pecado? Lo que está diciendo es que Cristo murió y es la gracia, pero ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte o nos identificamos con ella? Y ya no podemos estar viviendo. También dice que hemos sido sepultados juntamente con Él y así también para que gustemos vida nueva. Entonces estamos a veces muy ignorantes de que cuando Cristo murió, claro, Él murió,
Pero la palabra dice también en 2 Corintios y en el capítulo 5, luego todos morimos. Entonces, lo que no sabemos es que nosotros estamos identificados, pero de manera real. No solo que nosotros decimos, Cristo murió, bueno, yo morí y sigo viviendo mi vida. Eso no es así. Nosotros nos identificamos con su muerte plenamente al nosotros entregar nuestra vida para la vida del mundo. Ya no vivimos para el mundo, hermano. Hemos salido del mundo, si es que así ha sido. Es lo que la palabra nos indica también por medio del apóstol Pablo, cuando él dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el mundo no me interesa, no tiene nada que me importe, pero absolutamente nada. No tiene que ver con cuánto luchamos por las profesiones de nuestros hijos, cuánto luchamos para que ellos tengan un pasar mejor en este mundo. Eso quiere decir que nos sometemos a preceptos, que nos sometemos a este mundo, que estamos viviendo exactamente igual. Pero Pablo dice, a mí el mundo no me importa. ¿Sabes lo que dice el profeta en el Salmo 73? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay nada que nos atraiga aquí. Somos peregrinos, hermanos. Nosotros vivimos y andamos por fe. Pero debemos identificarnos. El Señor nos está llamando a salir. Lo primero en el camino es salir. Y no mirando, es que tengo que ver. No tengo que ver nada. Tengo que obedecer. La palabra dice también en hebreo que Abraham salió. Dice obedeció. Por la fe obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Sino que él moró en tiendas, también dice ahí. Como Isaac, como Jacob. Coherederos de la misma promesa. Porque no veían en esta tierra ningún futuro. Ni para ellos ni para sus hijos. Hermanos, en este mundo la tierra es corta. Con suerte, 80 años. Hoy estamos viendo que este virus incluso nos está cortando la vida a 60 e incluso menos. Pensemos que esta vida es corta. ¿Y qué hay después de ella? Muchos dicen solo morir. No es solo morir, hermano. Pero bueno, dejando eso de lado, sigamos analizando el camino. Observemos aquí en Éxodo, en el capítulo 13, 12, versículo 37. Dice ahí, bueno, partieron los hijos de Israel. Bueno, salieron. Notemos ahora en el 13, 17. Ustedes evidentemente pueden leer todo en el contexto, por causa del tiempo no nos vemos impedidos. Verso 17, noten ahora. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Noten, el Señor dándonos ciertos consejos tan sabios. Cuando usted conoció al Señor, tantas cosas que quisiera hacer alguien, uno se sorprendería cuántas cosas quiere hacer una persona cuando conoce al Señor. Le llamamos, cuando es muy activo, está con el primer amor y comienza a querer hacer tantas cosas, pero la palabra dice que no es bueno que tengamos ciertas responsabilidades, o no es bueno que nos enfrentemos a la parte dura del Evangelio. En este caso sería la guerra, que el hermano nos hablaba en el tema del reino, las leyes de la guerra, sacar la espada. Bueno, ¿quién quiere ir a la guerra? Así que el Señor sabía que si al sacarlos de Egipto de inmediato los llevaba por la guerra, el pueblo quisiera devolverse de inmediato. Así que dijo, no, rodeemos la guerra para que el pueblo no la vaya a ver. Así que, bueno, tomemos ciertos consejos. Cuando alguien llegue nuevo a la iglesia, no le diga las demandas. En un principio, cuando alguien es niño, todo es bendición. Así que en la iglesia, bueno,
Que tampoco se quede pegado en eso, porque pasa que la iglesia todo es bendición. El Señor me bendice, que esto, que la despensa se me llena, que todo es bendición, que me sanó. Y todo es bendición, 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 bendición. Y nunca jamás tampoco llega a alcanzar el reino de Dios, donde la palabra ya no es maná, 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 carne, maná. No es nada de eso. Si usted lo quiere leer, léalo allá por Josué, en el capítulo 4, cuando el pueblo vuelve a ser circuncidado y el Señor les dice, ya no va a haber más maná, va a cesar el maná, desde ahora tendrán que comer desde el fruto de la tierra. Y quiero decirles que la misma escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces claramente es otra etapa de la vida, una etapa en la que hay que trabajar, una etapa en la que el Señor nos dice, por medio de su palabra, como le dijo a Josué, esfuérzate. Y claro, nos han enseñado que en el Señor no tenemos que hacer nada, porque es por gracia. Evidentemente, es así, porque es esa primera etapa. Pero luego viene cuando Él dice, ahora saca la espada. Pero no ahora, hermanos, no ahora, no es el tiempo. El camino por el cual nos ha traído el Señor ahora es el camino de la gracia. Él nos dio el Cordero y Él nos ha sacado. Bien, ahora se presenta esto que ustedes conocen como cuando uno conoce al Señor, muchas veces dice, ahora que conozco al Señor, me han pasado cosas peores. La cosa se me puso cuesta arriba. Bueno, veamos. Dice aquí en el 14, capítulo 14 de Éxodo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hay que poner mucha atención en esto porque es bien, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin a Hirot, entre Mitcol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Si ustedes leen, esta es la orden del Señor. La orden del Señor es acampen aquí. Bien. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y aquí nos parece raro que evidentemente el Señor los manda a un lugar a acampar donde Faraón los va a encontrar encerrados, porque él va a pensar así. Pero no dice que Faraón tomó la iniciativa, dice que fue Dios quien le dio eso. Entonces dice, bueno, verso 8 y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairot, delante de Baal Zephón, donde el Señor precisamente les había dicho. Quiero decirte que muchas veces cuando el enemigo parece alcanzarnos, el problema parece sorprendernos, pillarnos, tú estás parado en el lugar preciso donde Dios te dijo que estuvieses. No estás equivocado. El error es no darnos cuenta. El error es no darnos cuenta que forma parte del camino. Entonces, pensemos en esto. Muéstrame, Jehová, tu camino. Claro, aquí ahora parece no ser su camino. Parece que estando encerrado frente al mar con los egipcios persiguiendo para matar, parece que no fuese, parece que hay un error. Continuemos, dice. Bueno. Verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado, se ven, siempre él, para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto.
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Claro que es mejor ahora estar en el mundo. El mundo ofrece cosas. Hoy no, pero el mundo ofrece cosas, ofrece buen pasar para nuestros hijos. El mundo nos ofrece. Hoy le ofrece, disculpen esto, hoy le ofrece a la iglesia incluso educación cristiana. Porque hoy usted puede ir a la universidad, a la facultad, a estudiar teología. Qué bueno es el mundo. El mundo le enseña a los hijos de Dios cómo conocer, cómo servir, cómo interpretar las Escrituras. Qué interesante. Lo que nuestro Señor nos dijo a nosotros, y dice, escrito está en los profetas, antes que el mundo lo dijera, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Él vino en persona, pero nosotros seguimos confiando en el mundo, porque en el mundo todavía hay cosas. Bueno no sería estar ahí. Bueno no sería ir a la universidad a estudiar teología. Y nuestra confianza debiera estar puesta en nuestro Dios. Él dijo que nos enseñaría. Bien. Dice el verso 12. Bueno, y el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, marchen, sigan, continúen. No es otro camino, es el camino que el Señor nos dio. Puede que hoy estemos frente a un mar cerrado y con el enemigo detrás encerrado, pero Él quiere que nosotros veamos la salvación. Veamos la salvación. ¿Saben? Hay algo bien interesante en todo esto, y es que el nombre Jesús significa salvación. Y ese mismo Jesús dijo, yo soy el camino. Y a veces nosotros hemos estado viviendo ciertas situaciones que pretenden salvarnos. No lo hemos visto de esa manera. Lo hemos visto como conflicto, lo hemos visto como problema, lo hemos visto como muchas cosas menos como salvación del Señor. Y uno lo entiende, porque la mente del hombre no entiende las cosas de Dios. Es como leer, y otra vez lo repito como el viernes, es como leer a Job y leer 42 capítulos en los que la mayoría de esos capítulos, diría que casi hasta el 31, 32 comienza a hablar Eliú, pero hasta ese se nota una vida de aflicción. ¿Por qué me sacaste del vientre? Deseando no haber vivido. Dice la Escritura que aún cuando dormía le venían los terrores. Es una vida de conflicto, una vida de problema, y uno pudiese pensar que Dios no está ahí. E incluso diciendo, ¿saben? Que Cristo dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en esos momentos parece que estuviésemos en desamparo total. Sin darnos cuenta de que es el camino del Señor, que Él nos está llevando por ahí para que veamos algo que nunca hemos visto, que es su salvación, pero muchas veces más que del mundo, es una salvación espiritual. Entonces, notemos aquí, para terminar ya este punto, aquí en el capítulo 14, amén, dice así en el versículo 19, y el ángel de Dios
que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas para protegerlos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para ellos, para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Bueno, y termina versículo 30, así salvó Jehová. No fue Moisés. No fue Moisés quien sacó al pueblo, no fue Moisés quien lo salvó. El pueblo ve eso. El pueblo ve eso. Y no me atrevo, pero no sé qué verá Moisés. Porque él está pidiendo ya en el capítulo 33, volvamos allá, como les decía que vamos a estar volviendo ahí. Muéstrame tu camino. Y hasta aquí no lo había visto. Lo único que sé que en el Salmo 107 y en el versículo 7, 103, perdón, versículo 7, dice: a Moisés notificó sus caminos. ¿Lo habrá entendido hasta este momento? ¿Lo habrá entendido? ¿Lo tenía él claro? Lo que sí tenía claro, que el pueblo era pueblo de Dios, no pueblo de él. Pero él le decía: muéstranos. Y en el capítulo 33, ¿cuántas veces quizás que el Señor dice: tanto tiempo he estado contigo y no me ves? Bueno, dejemos eso para ver otra de las cosas que él también le pedía al Señor. En el capítulo 33, pero en el verso 18, él le dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Ya ahora no es el camino, ahora es tu gloria. Muéstrame tu gloria. Hemos escuchado tanto de la gloria de Dios. Y ahora esto segundo es el camino. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Bien. Así como se ha ignorado el camino, notemos en el aspecto de lo que tiene que ver con la gloria. Deberíamos retroceder hasta Génesis, pero no vamos a ir tan lejos. Vamos a retroceder hasta Génesis, sí, pero hasta el 12, no hasta el 1. Debiéramos retroceder más o menos al 3 de Génesis. Pero vamos a ahorrarnos ese periodo para ir al capítulo 12 de Génesis. Tu gloria, muéstranos tu gloria. Génesis capítulo 12. Muéstranos tu gloria, tu camino. Él nos ha salvado. Tu gloria, mire. Dice así en el capítulo 12 y en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ok? Ya, hasta ahí concuerda con Moisés. Noten. Por eso vamos a retroceder un poco. Es Moisés quien hace la petición. Pero retrocedamos. Hay una parte de la escritura, me parece que es en Eclesiastés, sí, me parece que es en Eclesiastés, que lo que dice, creo que es el capítulo 1. Creo que, recuerdo muy bien que la palabra dice que el hombre no olvida lo que pasó, que en lo postrero del tiempo no habrá memoria de lo que fue antes. Muchas veces nosotros no comprendemos las cosas de Dios porque hemos olvidado lo que Él ya ha hecho. Y una de las cosas que tenía el Shema era que había que recordar a los hijos las maravillas de Dios. Bueno, retroceder. Ahora, cuando la palabra dice muéstrame tu camino, decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Y bueno, Moisés había recibido la palabra. Luego vamos a ver en el capítulo 34 que él quebra las tablas, porque él vuelve a recibir las tablas producto de que las había quebrado allá en Éxodo 32 por la rebeldía del pueblo.
Y la palabra quizás que él escribe allá y además todo el Pentateuco, podemos ver lo que él aprendía y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Noten esa palabra. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, ¿por qué leyó a usted ahí, hermano Marcelo, muéstranos tu gloria? Bueno, yo estoy leyendo aquí, todavía no he llegado a eso, pero sí dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Recuerden, no, la palabra ahí no dice descendencias, como hablando los hijos de Abraham, como hablando de el pueblo de Israel como nación en cuanto a descendencias de Abraham. Es como cuando ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les recriminaba y les decía, no, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces como que recriminando por descendencia, por linaje, por familia, por genealogía, eran hijos de Abraham. Pero el Señor les dice, no, hay algo que ignoraban. Muéstranos tu gloria. Veamos. A tu descendencia. Notemos. En el capítulo 15, es decir, el hermano está haciendo un resumen histórico. ¿Sí? Me gusta un poco la historia. Pero más que la historia es conocer quién va en medio de la historia. Hasta aquí, descendencia. Bien. Miren aquí en el capítulo 15. No sé si recuerdan, no lo leí. Pero en el capítulo 10 de Éxodo dice que había densas tinieblas en Egipto. Eran tan densas las tinieblas que se podían palpar. Pero los hijos de Israel tenían luz. Vean cuando estaba hablando Moisés acerca de ser salvo del camino, o que le mostrara el camino de la salvación. Y noten aquí a Abraham unos cuantos años antes. Recuerden que Moisés es hijo de Leví, Leví es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham cuando Abraham tenía 100 años. O sea, unos años han pasado. Pero antes, miren, de esos cuantos años de Moisés, miren la petición o el Señor hablando a Abraham. Capítulo 15, verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Recuerden lo que les decía de Éxodo 10, lo pueden leer. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuáles eran las tinieblas? La opresión del pueblo durante 400 años en Egipto. Ya profetizado a Abraham. Pero no le dice a tus descendencias que salieron 600.000 hombres. Me parece que es una buena descendencia. Pero aquí no dice a tus descendencias. Muéstrame tu gloria. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. No dice riquezas, dice riqueza. Riqueza, gloria, riqueza, riqueza, gloria, esplendor, riqueza. Las riquezas de tu gloria. Recuerden eso. Saldrán con gran riqueza. Interesante. El Señor le está diciendo unos años antes a Abraham lo que le iba a acontecer a su pueblo. Y cuando dice saldrán con gran riqueza, está hablando de que el Señor lo sacó, lo que leíamos anteriormente, el camino. Ya profetizado. Moisés lo tiene que haber dicho. Bueno, continuemos aquí en cuanto a esto, descendencia. En Éxodo, vamos otra vez hacia Éxodo.
Capítulo 4. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Bueno, ya ustedes pueden leer, va a decir la espalda, pero analicemos no solo en ese pasaje, sino un entendimiento más amplio. Dice así en el capítulo 4, verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Él dice Israel es mi hijo, no dice Israel son mis hijos. Luego dice es mi hijo, pero también mi primogénito. Entonces dice, y eso es lo que le vas a decir a Faraón. Entonces cuando nosotros vemos en el capítulo 5 que Moisés le va a decir a Faraón lo que Dios le manda, él le dice, deja ir a mi pueblo. No le dice lo que el Señor le dijo. Es evidente que él no le podía decir a Faraón, al hombre, a una mente humana, decirle, dijo el Señor que deje salir a su hijo. Porque entonces Faraón se hubiese preguntado, ¿y dónde está su hijo? Quiero saber dónde está el Hijo de Dios. Fíjense que nosotros mismos como creyentes muchas veces hemos creído que el Hijo nació en Mateo. El Hijo de Dios. Hemos estado ignorantes, pero ignorantes de quién realmente es la vida de Cristo. La palabra dice ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y para nosotros Cristo nació en Mateo. Cuando la escritura en Hebreos capítulo 7, verso 19, si no me equivoco, perdón, en Hebreos 17, 19, dice que el verso 3 primero dice, sin madre, sin padre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo del Hombre, hablando de Melquisedec. Sin genealogía. ¿Él es hijo de José, como veíamos viendo? No. ¿Es hijo de María? No. Entonces, cuando estamos hablando, Él es el Hijo de Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Él. Pero nuestra mente no lo logra entender. No logra comprender que Cristo ya estaba, que siempre ha sido. Y entonces muéstrame tu gloria, pero ajenos de su gloria. Note aquí, bueno, deja ir a mi hijo. Miren ahora en Jeremías 23, miren qué interesante. ¿Se acuerdan que decía, pasando por Moisés y los profetas? Bueno, yo no voy a leer los salmos o algo, podría, pero para ahorrarnos. Jeremías. En el capítulo 23 de Jeremías, miren ahora qué interesante aquí, al grano en el versículo 7. Miren, hermanos amados. Todo así, hablando en contexto. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Eso no se va a decir más. No dirán más. Eso no se va a decir más. ¿Qué es lo que se va a decir entonces? Si no, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia. Y ahí aparece otra palabra de nuevo. Ten por cierto que tu descendencia, la palabra descendencia es igual a la palabra simiente, es la misma palabra, la pueden buscar si quisieran investigar. Vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, no a los hijos de Israel, sino a la descendencia. ¿Saben? Liguemos, todavía sé que está un poquito ahí tenebroso, pero liguemos.
La palabra dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será oprimida. Deja salir a mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo. No se dirá más: sacó al pueblo. Es la obra con nosotros. Él nos sacó a nosotros literalmente como pueblo, o en este caso a Israel o a la iglesia. ¿Es lo que importa el pueblo? Aquí dice: Él sacó su descendencia. Miren ahora, con revelación, Pablo en Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas. Espero ya irme acercando hacia muéstrame tu gloria. 3. Miren. Comenzamos con Abraham. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, por supuesto en el capítulo 12. Y a su simiente, aquí usa la palabra simiente y no descendencia, pero es lo mismo. Y a su simiente, y miren qué hermoso esto, no dice y a las simientes o descendencias, como decía yo, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la descendencia. Entonces decir, ahora cambiemos la palabra: deja salir a mi hijo, deja salir a Cristo. Pero ¿y dónde está Cristo? No se dirá más. Dice que Él trajo a los hijos de Israel, sino trajo a la simiente de Israel. Él fue en rescate de su simiente. Él fue en rescate de su hijo. Ahora, para terminar, Colosenses. ¿Cuántos papeles dentro de la Biblia? Qué hermoso, muéstrame tu gloria. Me voy a saltar un pasaje que está en 2 de Corintios y en el capítulo 3, donde Moisés hace alusión a la gloria que estaba, él resplandecía su rostro. Ustedes lo pueden leer. Solo para venir aquí para explicar así. Dice Pablo así. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, el pueblo de Dios. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es el misterio? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y aquí agréguele apóstoles y profetas, porque es lo que está escrito en Efesios, es lo mismo, solo que aquí a sus santos parece, hermano, que le dijera como a sus santos hablando de todo. No, no es a todo. La palabra ahí dice sus santos, apóstoles y profetas, solo que este pasaje está hablando del misterio de Cristo que está citado allá en Efesios capítulo 3, y los que son portadores o los que pueden ver por revelación del Espíritu son apóstoles y profetas. Bien, y dice, a quienes, verso 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Saldrán con gran riqueza. Deja salir a mi hijo. Deja salir a mi hijo. Saldrán con gran riqueza. Liga, hermanos, que el Señor nos pueda enseñar. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ya profetizado desde antes, saldrán con gran riqueza. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, no desde Mateo. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros.
Los vosotros son plural. Cristo es singular. El Señor no tiene nada que ver, perdonen, a lo mejor voy a decir algo fuerte, no tiene nada que ver con lo que ustedes ven, con la cantidad de personas, con el número de cantidades de gente, con la iglesia como individuos en cantidad. Él lo que está salvando, Él con el que está haciendo la obra, es con Cristo que está en nosotros. Nosotros no fuimos salvos por nosotros. No, la palabra dice claramente en muchos pasajes, no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, sino por mi nombre, sino por mi nombre. Nosotros somos portadores del nombre de Cristo. En el pueblo, en medio del pueblo de Israel estaba Cristo. Él no lo hizo por los pueblos, lo hizo por quien moraba o por el que él había puesto en medio del pueblo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Él siempre ha hecho todo por él, por su Hijo. Si pudiésemos ver que Pablo lo que decía es que Cristo sea formado en nosotros, la simiente de Dios en nosotros. Él envió a su Hijo. ¿Saben tantos pasajes que pudiésemos citar? Él envió a su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Ese es Cristo, que es su Hijo, el que le dice a él, papá, papá. Toda la obra es con él y él es la esperanza de gloria. Muéstranos tu gloria. Moisés, tanto tiempo, voy contigo. Estoy formado no solo en ti, sino que estuve en Abraham, estuve en Adán, estuve en Isaac, estuve en Jacob y estuve en tu padre Leví. Todo lo he hecho por mi simiente. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestra bendición es Cristo. Cristo, la esperanza de gloria. Bueno, volvamos otra vez a Éxodo en el capítulo 34. Pero ahora una tercera petición. En el versículo 9, un poco alejado allá. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Es lo mismo que le dijo en el 33:13, que le muestre su camino, si halló gracia, que le muestre su gloria. Y ahora le dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. O sea, otra petición, ser su heredad. Aquellos que él está rechazando, aquellos que él está diciendo tú eres el pueblo, queremos ser tu heredad. Bueno, analicemos ahora esto. En Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, tu heredad. Efesios, en el capítulo 1, dice así. Bueno, voy a leer el verso 3 para hacer una... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo a Abraham con toda bendición. Y serán benditas en ti. No dice por ti, no es por Abraham, es en Abraham. Así que nosotros compartimos la misma bendición que tuvo Abraham. Te bendeciré. Vete de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Y nosotros ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya no solo Abraham, ahora también a nosotros. Y dice, con alguna de mis bendiciones, no, con toda bendición espiritual. Así que, perdone lo que voy a decir, no anhele tanto las bendiciones terrenales, porque Él ya lo ha bendecido con toda la bendición espiritual.
Así que cuando usted vea a alguien, dígale, bueno, si es que es creyente, y si puede discernir que es hijo de Dios, es un bendito del Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Bien. Bueno, lo que dice ahí, todo lo que dice ahí, pero dice verso 11. Recuerden la petición, que seamos tu heredad. Verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Ya, pero no es que ahora nosotros seamos su heredad, o tómanos por tu heredad. No, no. Ahora, él es nuestra heredad, porque aquí dice, en él asimismo tuvimos. Los que heredamos fuimos nosotros. Nosotros heredamos, evidentemente. ¿Qué heredamos? Por su muerte, para que haya herencia, la misma escritura lo enseña y nosotros lo sabemos, que para que uno reciba la herencia, alguien tiene que morir. No hay herencia entre tanto que el testador vive, es obvio, es evidente, es como cuando un hijo quisiera recibir la herencia mientras su papá vive. No. La herencia va a ser de esa persona cuando su padre muera. Entonces cuando dice, en él tuvimos herencia porque alguien murió. Cristo murió, la Pascua. Así que él somos herederos. Pero continuemos. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, y hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oras, Pablo? Una vez, hermanos, una vez que la iglesia ha alcanzado madurez. De aquí, si usted pudiésemos dividir el pasaje entre el verso 11 al 15, que es la herencia que tuvimos cuando Cristo murió por nosotros, bien, eso es por gracia. Pero luego aquí dice, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe y amor son dos palabras de punta. No sé cómo explicarles de punta. Significa que uno comienza con la fe, porque la palabra es arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Pero luego, segunda de Pedro, y en el capítulo 1 y en el versículo 3, nos va a indicar que luego de haber recibido con su vida todas aquellas promesas, dice que añadid a vuestra fe. O sea, si comenzamos por fe, es añadirle a ella. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces eso decía punta a punta, son dos esquinas. Lo que está indicando es que esa persona es una persona crecida, le ha agregado a su fe también luego hasta llegar al amor. En esto conocerán todos que sois mi discípulo, si os amáis los unos a los otros. Entonces está indicando un estado de madurez. Yo vengo al Señor arrepentido, y lo segundo es tener fe. Lo tercero es la doctrina de bautismo, es ser bautizados en Cristo para alcanzar madurez. Eso es lo que estoy citando Hebreos capítulo 6, que viene del 5 siendo un reclamo que es niño. Bueno, aquí Pablo está diciendo, si ustedes ya alcanzaron, eso es importantísimo. Segundo de Pedro dice también, dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo están, abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es conocerle. Si es que he crecido, lo siguiente es que tengo una madurez hacia el conocimiento de Dios. No es que yo conozca a Dios solamente estando con fe y virtud. Entonces, muchas veces ni siquiera tenemos fe. Y a veces anhelamos las cosas o los misterios de Dios o conocer las cosas más íntimas de Dios cuando no hemos alcanzado la madurez suficiente. Entonces, lo que dice aquí Pablo está diciendo que ya es una iglesia madura, y él oyó, no es que alguien vino, él oyó de esa fe y de ese amor. Por lo tanto, viene lo que sigue. Y dice así, no ceso ahora.
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en lo que yo les decía, en el conocimiento de Él. Si estas cosas abundan, la fe y el amor, entonces no os dejarán estar ociosos en el conocimiento. Es el siguiente paso. La iglesia necesita crecer para ir al siguiente paso, conocer a Dios. ¿Y conocer qué? Queremos ser tu herencia. ¿Conocer qué? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Noten esa palabra, qué importante. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Y dónde está? En los santos. En los santos. Saldrán con gran riqueza. ¿Cuál riqueza? Muéstranos tu gloria. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? Lo que no entienden es que esa herencia es Cristo en nosotros. Dice para que entiendan. Miren, fíjense allá en el 11 dice en él, tuvimos, nosotros tuvimos herencia. Pero aquí dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, para que sepáis luego cuál es la esperanza a que Él, Dios, os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Ya no es la mía, no es la que tuvimos, mi herencia. Ahora, la de Él, su herencia. ¿Saben? Que su herencia. Ahora pregúntense ustedes, ¿cómo podrá el Padre recibir su herencia entre tanto que el testador vive? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte para que ya no andemos así, sino que andemos en vida nueva? ¿Cuál es esa vida nueva? Su herencia, su gloria. Muéstrame que seamos o tómanos por tu heredad. Tómanos por tu heredad. Su herencia, Cristo. Miren, observemos un poquito, bueno, que ya saben que vuelvo a sufrir dolores de parto, dicen Gálatas, aquí en el 4:19, atrasito de Efesios. Pero quiero que me acompañen aquí a Apocalipsis, ya vamos casi terminando. Apocalipsis y en el capítulo 12. Miren. Perdón, gracias. Dice así. Notemos. Su herencia. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer. Tomen esto. El pueblo, la iglesia, el pueblo, la iglesia, sea Israel, sea la iglesia de ahora, la mujer, representando a la mujer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esa mujer, una visión. Y estando encinta clamaba con los dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto es lo que dice Pablo. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Él sufriendo dolores de parto. Pablo. Ahora tienen a José, que cuando le habla del sueño a sus hermanos, él le dice, yo veía el sol y la luna que se postraban a mi pie. Y esta iglesia con la luna, el sol postrado a sus pies. Dice. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón. Deja salir a mi hijo. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios
y para su trono o para su herencia. Tómanos por tu heredad. ¿Para qué? Para que Él reciba su herencia. ¿Cuál es su herencia? Su reino, su trono. Él murió, sí, y nos dio herencia. Y ahora, sé que esto es un poco, pero ¿quién está? Su heredad. ¿Y cuál es la riqueza de su herencia en los santos? La iglesia, aquí, según lo que nos muestra aquí, también Gálatas capítulo 4, es una iglesia portadora de la simiente. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La simiente del dragón y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo, ya lo leímos en Gálatas. Cristo, el camino. Cristo, la gloria. Cristo, la herencia. La iglesia porta este gran misterio. Cristo en ella. Y bueno, ¿y cómo lo recibe Él? Bueno, la parte que no nos gusta. Voy a adelantar el capítulo 12 y en el versículo 11. Perdón, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quiénes son esos hermanos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Se acuerdan que les dije su herencia? Para que Dios reciba su herencia, necesita morir el testador. Cristo murió y nos dio herencia a nosotros. Ahora morimos nosotros y Dios recibe la suya. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Entender? Su vida. ¿Cuál vida? Ya no vivo yo. Pero no que yo repita textos como cuando me encuentro con un amigo. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y es el dicho. Pero ¿cuánto hay de realidad que yo haya menospreciado mi vida para que Cristo, la vida de Cristo, surja en la mía? Y así el Padre reciba su herencia, su Hijo. Habemos muerto, morir, salir de esta tierra. Ya no somos de esta tierra. Porque si es que genuinamente hemos muerto, dice la Escritura, como si vivieseis en el mundo. Que el Padre reciba lo que es de él. Y ese varón fue arrebatado. Bien, y concluimos aquí en Éxodo. Pero ahora pasamos del 34 al 35. Perdón, 34, disculpe. Versículo 29. Verso 1. O sea, perdón. 34, versículo 29. Listo. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, después que hizo todas esas peticiones, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Ha estado uno oyendo al Señor? ¿Ha estado caminando? ¿Ha estado mirando su gloria? Uno pudiese estar ignorante de que al acercarse al monte, de que al ir caminando en esta vida, su gloria comienza a manifestarse en nosotros. Y nosotros completamente ajenos de que eso está sucediendo. Que el Señor nos dé entendimiento de lo que Él realmente nos ha concedido. Porque Él nos ha concedido a nosotros un tesoro. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Pero dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la imagen de Cristo. Él ha puesto su gloria en nosotros. Él ha hecho alumbrar nuestras vidas con su vida. Y puede ser que los demás lo vean y nosotros no. Pero dice Moisés, no sabía. Dice el versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Que el Señor nos conceda poder ver el camino, poder ver la gloria, poder ver que somos herencia por medio de Jesucristo, que Jesucristo es la herencia, que Él no rescató carne y sangre, que Él no nos rescató a nosotros por nosotros, que Él nos rescató a nosotros porque puso en nosotros un tesoro, que es su simiente. Y esa simiente es la que va a ser arrebatada. Somos portadores si es que Cristo está siendo formado en nosotros. Nunca olvidemos eso, que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Para eso los ministerios, hermanos, para eso aquellas vidas que colaboran, para eso aquellos que el Señor ha puesto. Y a lo mejor voy a decir algo fuerte. Esos no vienen de la universidad. Se lo puedo demostrar en la Escritura. Todos aquellos que el Señor usa para que el hombre de Dios sea perfecto, para que alcancen el conocimiento, la palabra dice que es algo que Él no delega, nunca ha delegado a los hombres. Josué no fue delegado por Moisés. Usted lo puede leer en el 31 de Deuteronomio. Dice, Dios tráelo para que yo le dé el cargo. Moisés le impuso las manos, pero sabiendo que Dios lo había llamado. A Pablo no lo llamaron los hombres de Antioquía, ni a Bernabé. Fueron apartados por el Espíritu. La palabra dice en Efesios capítulo 4 y verso 11 que Él mismo constituyó. También le dice a Josué, aún habiéndole dado el cargo y aún habiéndole Moisés impuesto las manos, yo, dice el Señor, comenzaré a engrandecerte en medio del pueblo. No es una autodenominación, no tiene que ver con que yo esto, no tiene que ver con un traspaso familiar. Es un don dado directamente de Dios, para beneficio de su iglesia, para que su iglesia, y es por eso que estoy hablando de Moisés, alguien a quien el Señor llamó, no en la carne, no con su fuerza. Recuerden claramente que él había estudiado y decía que era poderoso en toda la lengua y el hablar y el conocimiento de Egipto. Mas Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto para deshacer aquello que es de hombre. Porque aún queriendo él servir al pueblo, mató a un egipcio. Muchas veces con la carne, muchas veces matamos, destruimos. Pero hay veces necesitamos 40 años en el desierto para ser formados, para poder servir al Señor. Porque los ministros sirven al Señor y Él los constituye, Él los manda, Él los gobierna. No son formados en ninguna universidad, y lo siento. Si alguien me dice, pero hermano, ¿estaría mal estudiar en universidad? No está mal. Pero no crea que de ahí viene el conocimiento de Dios, ni de ahí viene el llamamiento. Que hoy se ha transportado en ser teólogo y no pastor. Ya no dicen, soy pastor, soy teólogo. Bueno, los teólogos son universitarios. Los pastores los elige Dios. Y hay veces que elige lo peor. No el más estudioso, no el más sabiondo, elige lo peor para avergonzar a los sabios. Eso está escrito también en 1 Corintios y en el capítulo 1. Y entonces la palabra va a decir, los necios de este mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Muchas veces hombres sin mucho conocimiento como Pedro, elegidos por Dios, para que todos vean que no es de conocimiento humano, sino que es el poder de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que podamos ver que el tiempo que hemos estado hablando con Dios, y así ha sido, que hemos estado hablando con Dios, Él está manifestando su gloria en medio de nosotros y está cada día haciéndonos su heredad para luego venir por ella.
Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga.